Bienvenidos a su nuevo espacio favorito, Testimonios que dan vida. El propósito de este espacio es poder difundir el mensaje del Señor. Sabemos que los tiempos han cambiado. Antes, y todavía se hace, la gente va predicando de puerta en puerta y eso es válido. El Señor les dijo a su pueblo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también en estos tiempos queremos agotar los medios que el Señor también ya ha puesto a nuestro alcance, que son las redes, los medios digitales. Y queremos, a través de este espacio, poder ser de bendición para ustedes. Este espacio está dedicado a testimonios. Sabemos que el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue sanando, sigue restaurando. Hay una parte en la Escritura que dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo mañana, o será el mismo mañana. Entonces, es lo que queremos hacer a través de este espacio y para nosotros es un verdadero gusto poder ser parte de este proyecto, Testimonios que dan vida. Me presento, yo soy Saúl Pesina, soy una persona como cualquier otra. En lo secular me dedico a la contabilidad, soy contador público y me va a acompañar en este proyecto como conductora también mi hermana en Cristo y mi hermana en sangre, Keila Pesina, ella es en lo secular es docente, profesora de educación primaria y vamos a iniciar con nuestro primer testimonio que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y de verdad me llena de gusto, me llena de alegría que este primer testimonio sea nuestro pastor. Él es nuestro pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, ubicada en La Sauceda, en el estado de Michoacán. Pertenecemos al municipio de Zamora. Eh, y de verdad es un gusto porque no solamente es mi pastor, también es mi padre y va a acompañarnos el día de hoy, nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro papá, en este primer video, el pastor Leonel Pesina Cárdenas. Así es. Cabe resaltar que también este espacio se ha hecho con la finalidad de comprobar que Dios sigue haciendo milagros, comprobar que Dios no se quedó en la cruz, que resucitó al tercer día y que Él sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Hay una historia en la Biblia muy hermosa que habla de una mujer que por 12 años sufrió de flujo de sangre. Estuvo buscando la solución, fue con médicos, gastó todo lo que tenía y dice la palabra de Dios que no encontró solución, que no encontró sanidad, que al contrario, eh, era peor su enfermedad. Así es. No fue hasta que tocó el borde del manto de Jesús que fue sana. Y es que en ocasiones creemos que los milagros solo sucedieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pero no. Los milagros siguen sucediendo aún cuando Él está allá, porque la palabra de Dios dice, voy a mencionar una cita muy hermosa que dice en Marcos 9:23, que dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ujú. Y es ahí donde queremos comenzar con esta cita, con esta historia que comprueba que Dios sigue obrando y que solo es cuestión de creer. Y vamos a comenzar con un poco de su historia, pastor, un poco de dónde viene usted, de dónde es, dónde nació, dónde creció. Cuéntenos. Sí, repito, mi nombre es Leonel Pesina Cárdenas. Soy originario de un pequeño y escondido pueblito perteneciente al municipio de Tula, en el estado de Tamaulipas. Desde por allá vengo yo. Mi papá era originario de ahí. A mi mamá la conoció en la cabecera municipal, en Tula, y se la llevó a vivir a ese ranchito. Entonces usted viene de un pueblo muy pequeño, de bajos recursos. ¿Cómo es que entonces es profesor? ¿Cómo es que en lo secular logró obtener esa profesión? Sí, esa es una buena pregunta porque antes quiero especificar el asunto de mi lugar. Tula, junto con otros municipios colindantes, pertenecen a zona árida. ¿Qué es esto? Tierra donde casi no llueve. En ese sentido, el agua, la forma de abastecerse en ese lugar era del agua que llovía cuando escasamente llovía. Los arroyos bajaban un poquito de agua y la acumulaban
en un estanque, una especie de presita. La gente y los animales, ahí nos teníamos que acercar para tomar el agua. Imagínense. De manera que con eso quiero destacar y decir que el pueblito donde yo crecí era muy pobre, con una miseria tremenda. Pero la pregunta de entonces, ¿cómo fue que llegué yo a ser profesor? Eso es muy interesante porque quiero mencionar 3 aspectos muy rápido. El primero sería el siguiente. eh, yo conocí, la forma de vivir en ese pueblito porque soy el primero de 6 hermanos y me tocó ayudar a mis padres y ahí conocí la gran pobreza que se movía en ese lugar. Ante esa situación yo pensaba y decía: "No, no, yo no voy a poder vivir así toda la vida en este ambiente". Ese era mi pensamiento, y más cuando veía las imágenes en los libros de la escuela y podía detectar que había otras formas de vida, pues no me venía a la cabeza. Segundo, cuando llegué a cuarto grado, me tocó un maestro muy especial de nombre Vicente Guerrero. Nombre especial, pero más especial era la forma de ser de él. Me inspiró tanto la ilusión este profesor que yo pensaba, voy a hacer todo lo posible por llegar a ser un maestro como él. Y tercera situación, cuando llegué a quinto grado, descubrí algo que no tenía en mente. Descubrí que en esa escuela solo había hasta quinto grado, no había sexto. Mi papá, por obvias razones, me dio a entender que mi educación había terminado, quinto de primaria. Pero mi madre tenía una forma diferente de pensar. Ella siempre me animó a estudiar y me preguntó: "¿Quieres seguir estudiando?". Le dije: "Sí". Me dice: "Bueno, te voy a mandar a la cabecera, a Tula, ahí te voy a dejar con unos familiares lejanos, ahí te quedas y ahí terminas tu primaria". Ay, una situación muy complicada que desde pequeño le tocó salir de donde estaba. De hecho, eso quiero destacar porque me tocó sufrir. Lloré a solas, porque alejarse de la familia a esa edad es sumamente pesado. Sin embargo, ahí en ese sexto conocí a muchos compañeros en mi misma situación. ¿A qué me refiero? A escasos recursos económicos de manera muy marcada. Y platicábamos y decíamos: "¿Y cómo le vamos a seguir para estudiar? ¿Cómo vamos a hacerle?". Descubrí entonces que el país cuenta con instituciones públicas llamadas internados. Ahí los estudiantes tienen una beca y ahí, en ese lugar, están los salones donde se estudia, hay comedor, hay dormitorios, hay peluquería, etcétera, etcétera, pero todo eso lo paga el gobierno. Solo se requería hacer un examen y aprobarlo. Y así fue, así fue. De manera que mi secundaria la hice en la famosa escuela de Tamatán, ubicada en la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Y bueno, ya se había abierto el camino, ya se había abierto el camino, Dios me concedió el anhelo, porque hice un examen más, lo pasé y ahora hasta Zacatecas. Y en la Escuela Normal Rural de San Marcos obtuve el título de profesor de educación primaria. Y de ahí vámonos a Michoacán a trabajar. Dios desde el principio, el Señor del principio tiene planes para sus hijos. Él Él nos ha enseñado en su palabra que nada de lo que se mueve en esta tierra, así la hoja de un árbol se mueva, es por su voluntad. Eso quiere decir, porque para los que nos miran, para los que nos escuchan, la razón de que el pastor esté en este lugar y que sea nuestro primer testimonio, tiene que ver con algo que el Señor hizo hace no mucho tiempo en su vida. Ya llegaremos a ese punto, pero díganos entonces, sale del Tula, se va a Ciudad Victoria, después a San Marcos, Zacatecas, para estudiar su carrera como profesor. Así es. ¿En qué momento conoce al Señor?
algo extraordinario, que no olvidaré jamás. 2 primos maternos, una prima y un primo que aprecio bastante, este, compartieron conmigo el mensaje de Dios para mi vida. En esas fechas yo tendría unos 20 años y estaba estudiando en Zacatecas. Este, Afortunadamente mi mamá ya había hecho un pacto con el Señor, ya le había entregado su vida al Señor, había decidido abrir el corazón y que el Señor viniera a ella. Digo eso porque ella oraba muchísimo por mí. eh, de manera que al saber que me habían mandado a Michoacán, pues sus oraciones se intensificaron y yo escuchaba que ella decía, Señor, cuídalo, mándalo a un muy buen lugar a trabajar. Pero ahí empecé a conocer, a saber pues del plan de Dios, no a entregarle todavía completamente mi vida al Señor, porque eso fue más adelante, pero ahí empecé a conocer de las maravillas que hace Dios. Así es la importancia de la oración. De la oración. Eh, Y es que la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y ahí vemos el reflejo de eso. Así La es. oración de una madre puede mucho, y ahí vemos con el pastor que las puertas se fueron abriendo desde que desde pequeño salió y tenía el respaldo de Dios, llegar a una escuela a su corta edad, hacer examen y quedar en otra escuela más lejos, cada vez se iba más lejos. Y cómo es que siendo desde Tula, Tamaulipas, llegó a trabajar acá a Michoacán. Eso ¿Cómo sí. estuvo ese otro proceso? Eso es sumamente interesante y a mí me emociona bastante porque ya lo dijo mi hijo Saúl, la oración de una madre tiene un poder extraordinario. Y ya dije que mi mamá oraba por mí porque yo tenía corta edad y andaba solo. Entonces, aquí hay algo muy especial. Como ella oraba que me dieran el mejor lugar, Dios la escuchó y se lo concedió. Porque fui enviado a un pueblo hermoso llamado La Estanzuela, perteneciente al municipio de Ixtlán. Quiero aprovechar aquí, si me permiten, quiero aprovechar para expresar que nunca dejaré de sentirme agradecido con la hermosa gente de La Estanzuela, porque siempre me tendió la mano, me apoyó en todo momento y gracias a ello pudimos hacer ahí en La Estanzuela grandes cosas. Con sus niños, desde el principio hasta el final, 40 años, pudimos obtener muchísimos primeros lugares en todo tipo de actividades, de tal manera que el nombre de La Estanzuela pudimos ponerlo en alto, incluso hasta en la Ciudad de México. Pero aquí hay algo interesante también. Detrás de todo esto hay un milagro de Dios. Porque, si ustedes me lo permiten, pasó así. Cuando ya terminé mi carrera y me dijeron, te toca en Michoacán trabajar, obviamente había que ir a la capital. Fui a la capital, a Morelia. Dije, pues hay que entregar documentos de mi titulación. Llegamos a la Secretaría de Educación. Digo llegamos porque éramos cientos de compañeros igual, de diferentes normales, a la Secretaría de Educación. Ahí nos amontonamos, hicimos filas para entregar documentos de titulación y esperar que se nos fuera nombrando a dónde, a qué municipio se nos mandaba. Este procedimiento duró varios días, así que una secretaria por una ventanita, fulano de tal, acércate, te toca en Aguililla, fulano de tal, te toca en La Piedad. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3 y a mí nada. Me empecé a asustar y a preocupar sobremanera cuando me di cuenta que ya quedaban de los cientos de compañeros maestros, quedaban como 7 nada más. Dije, ¿qué pasó conmigo? La verdad sí me empecé a asustar, dije, no me irán a dar trabajo. Era tanto mi sobresalto que me atreví a meterme a la oficina del jefe de esa institución. Y bueno, al verme, esta persona se compadeció de mí, me vio asustado y por eso seguramente me atendió muy amablemente. Y ya al entrar le expliqué mi caso y se sorprendió y se fue directamente a los paquetes de documentos que habíamos entregado de titulación y buscó y rebuscó y se sorprendió al no encontrar mis documentos. Se le ocurrió entrar a la sala donde tiene, al parecer, archivo muerto y ahí estaban mis documentos. Más se sorprendió y nunca olvidaré sus palabras.
porque él expresó más o menos esto. Pero no entiendo quién metió tus documentos para acá. En ese momento yo nunca lo entendí, pero pasaron los años y me di cuenta quién había metido mis documentos para allá, porque mi madre había orado por eso y después lo entendí. Y esto es maravilloso porque lo que siguió, me dejó más sorprendido, porque este personaje, que era el jefe de ese lugar, al verme asustado y preocupado, casi me dio una palmadita y me dice, pero no te preocupes, no te preocupes, ¿qué crees? Yo pues no sabía ni qué contestar por el susto. Dice, mira, por este incidente que te pasó de los documentos, te voy a mandar al mejor lugar de Michoacán. Y con el tiempo me di cuenta que se llamaba La Estanzuela. No, es que hay una cita que quiero mencionarla porque respalda esto que está comentando el pastor. Y se encuentra en Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Es que en ocasiones no comprendemos los propósitos de Dios. Así es. Estamos en el proceso y no los entendemos y decimos, ¿por qué a mí? Lo vemos como, híjole, Señor, te olvidaste de mí, ¿por qué me estás permitiendo pasar esto? Yo no quería que fuera así, pero es cuando ya estamos del otro lado, cuando ya vemos que era el propósito de Dios estar donde estamos y ahí Dios resplandece en nuestras vidas. Y es que hay una cosa importantísima. Muchos cristianos, mucha gente que conoce de Dios, tiene la respuesta de Dios como tardanza, por Sí, tardanza y no es así es. así. Sí. Yo creo que todos los que conocen un poco de la palabra del Señor conocen este pasaje bíblico, esta historia de José el soñador. Oh, sí. José el soñador primero es vendido por sus hermanos. Después, No, y deja una cosa que se escucha fácil, ¿eh? Pero ser vendido por tus hermanos, ser traicionado por tu propia familia, eso no es fácil. imagínate lo que pensaría José en esos momentos No, cuando lo aventaron en aquel impresionante. hoyo, en aquel pozo. Sí, Sin embargo, yo imagino que José en ese momento pensaba, ¿por qué a mí? Lo que muchos hemos pensado, porque yo, cuando tenemos enfermedades, cuando pasamos diferentes situaciones, ¿por qué a mí? porque Sin embargo, el Señor siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Él nunca llega tarde. Hay momentos en los que no pareciera verse esa luz al final del túnel. Sin embargo, Dios tiene el control. José, después de que es vendido por los hermanos, llega con Potifar, un general del ejército de Egipto. Y ahí haya gracia delante de este general del ejército de Egipto. Lo pone como administrador de sus bienes y por causa de la esposa de Potifar, por calumnias de la esposa de sí, Potifar, José es ingresado en la en la cárcel. cárcel. Tú te imaginas, nuevamente vuelve a estar en una situación difícil. Nuevamente. Lo que es muy importante aquí recalcar es que José nunca fue abandonado por el Señor. No. Nunca. El Señor siempre estuvo del lado de José. Después sale de la cárcel porque es dado sueños a Faraón que nadie podía interpretar y José es el único que por la gracia de Dios interpretó los sueños de Faraón. Sí. Y era necesario que estuviera en esa cárcel Era necesario. para que el propósito de Dios se cumpliera y para que resaltara el don que José traía. Era necesario que Él tenía un estuviera don. en la cárcel para que ese don se saliera a flote. Ujú. Sí, es como el proceso que tiene el oro. Hay Exacto. que ser procesado, hay que ser fundido para verdaderamente resaltar la riqueza y el valor del oro. José, después de que interpreta los sueños de Faraón, se convierte en gobernador de Egipto. Sí. No había nadie, a excepción de Faraón, por encima de José. Es ahí donde a todos los que nos escuchan, los que nos miran por este medio, si tú estás pasando una situación complicada de enfermedad, una situación complicada en tu trabajo, recuerda, Dios siempre tiene el control. Pareciera que no hay esa luz al final del túnel, al final del camino, pero Así es. Dios siempre tiene el control. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. José, a lo mejor, cuando fue aventado en este pozo, deseaba ser sacado por el Señor inmediatamente. Sin embargo, él pasó un proceso
que fue la cárcel, que fue este Varios proceso de años. ser vendido para llegar a ser gobernador de Egipto. El Señor quiere llevar a muchas personas a un nivel especial, a un nuevo nivel, Muy alto. pero hay procesos que deben ser pasados. Sí, Y es ahí donde el cristiano, el Hijo de Dios, el que verdaderamente es Hijo de Dios, debe de tener esa potestad, esa autoridad de decirle a esos problemas, cuán grande es su Dios, sí. Ujú. y no a tu Dios cuán grande es tu problema. El Señor quiere hacer algo tremendo, pero bueno, sigamos con este testimonio. Termina su carrera, llega aquí a esta zona de Michoacán. ¿Cómo es que llega ese llamado a ser pastor? Porque déjenme decirles que ser pastor no es No para es nada sencillo, es muy complicado. Ser pastor es una labor que pocos. Y si no tienes ese llamado, realmente es en vano. No es porque no es por nuestras fuerzas, no, no es por el que corre, es es de por el que el Señor tiene tiene misericordia. misericordia. ¿Cómo es que llega entonces a esta parte de ser pastor? Recalco un detalle que se me ha pasado. 40 años fue mi ejercicio profesional en la estanzuela como profesor y todos ahí. Ahí empecé y ahí me jubilé. Desde luego que antes de jubilarme yo ya me congregaba en la Sauceda, en una iglesia cristiana, con otro pastor y pues ahí cultivábamos nuestra fe. Sin embargo, ya cuando me jubilé, me toca que en la congregación un buen grupo de hermanos, en una reunión deciden darme la noticia y me lanzan el compromiso, oiga, le toca a usted ser pastor. Yo recuerdo que les dije, porque yo no quería ser pastor, les dije, ¿saben qué? Denme una semana para pensarlo porque yo sé lo que implica. Es un compromiso grandísimo, es algo muy serio, es algo muy delicado, porque al que se le va a servir es al Rey de Reyes. Y eso no es cualquier cosa. Prefería regresarme a la escuela, pero bueno, ya ese tiempo se había acabado. Entonces, como yo le debo mucho al Señor, ya mencioné de que fue un milagro el que me llevó a trabajar ahí, pero son muchos los milagros que con el tiempo pueden uno ir descubriendo que Dios ha hecho. Y pensé, pues creo que sería ingratitud de mi parte decir, Señor, yo no voy a hacer nada en tu obra. Señor, pues si tú vas a ir conmigo, adelante, nomás ayúdame, porque yo no quiero ser pastor, es algo muy difícil. Y bueno, con base en un agradecimiento de que Él ha hecho mucho, decidí tomar ese compromiso. No, y dice la palabra de Dios, escuchándolo, dice la palabra de Dios que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que la fuerza y el poder de Dios se revela plenamente cuando decimos, es que no podemos, es que es difícil, es que no puedo, es que no estoy capacitado, es que tal vez no tengo el llamado. Así es. Ahí es cuando el poder y la fuerza de Dios se perfecciona. Sí. Cuando creemos que no podemos, cuando creemos que no tenemos la capacidad, que no tenemos el llamado, es cuando Dios refleja su gloria en nuestras vidas. Y ahora entiendo que tal vez usted no creía no tener el llamado, creía que tal vez no iba a poder, pero yo creo plenamente que Dios perfeccionó su poder en esa debilidad que usted dice, es que yo no puedo. Ahí es donde Dios perfecciona. Así Hay es. promesa en eso. Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Esa es una promesa de Dios. Así es. Sí. Y cuéntenos, porque ser pastor no es sencillo, lo comentamos hace un momento, pero parte medular de este video, de este testimonio, es que el pueblo de Dios, los que nos escuchan, los amigos que nos escuchan, puedan saber, porque el Señor hizo algo tremendo en la Sí. vida del pastor. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucedió una vez que usted tiene el llamamiento para ser pastor? ¿Cómo trató el Señor con usted para llevarlo a ese lugar? Sí, eso es maravilloso. Y recalcar lo que tú decías anteriormente, Dios siempre nos conduce en su caminar por procesos. Entonces, Dios lo conoce todo y como Él lo sabe todo, Él sabía que yo no quería asumir ese compromiso, Él sabía, pero ahora entiendo que era voluntad de Él, porque sabiendo Él que yo me sentía sumamente inepto, incapaz,
yo sentía que no era mi lugar. Y eso él estaba consciente de eso, me sometió a un proceso. Yo ahora lo veo como un proceso para bien, donde él quería asegurarse de que yo tuviera la firmeza de entender de dónde provenía. Así que al estar asistiendo con el médico a citas porque empecé a sentir malestares en mi cuerpo, empecé a tener diarrea por 15 días, luego dolor en mi vientre, luego ardor, y acudía con un doctor muy conocido ahí de Zamora, me mandó a hacer estudios y luego de que ya me hizo los estudios y lo revisa, me dice tajantemente, usted tiene cáncer de colon. Cuando me dice eso, pues la verdad me sorprendí, me asusté. Me asusté porque 5 o 4 años atrás ya había tenido otro cáncer, pero ese cáncer de próstata. Y bueno, me operé con la ayuda del Señor, esperando que Él guiara todo, y salí adelante y estoy bien de aquel cáncer de próstata. Pero mismo doctor me advertía, a ver, este cáncer no se lo vaya a operar aquí en Zamora, no vaya viendo si Guadalajara o Morelia, porque este cáncer sí es serio, Más riesgoso. más riesgoso. Y bueno, ya cuando me fui a casa, porque yo solo fui a la cita, le comento a mi esposa lo que había y me dice, ¿y qué vas a hacer? Firmemente le digo, no me voy a operar, no me voy a operar porque primeramente sé lo que implica, sé lo que se sufre, sé que no puede uno ir al baño, no puede uno levantarse ni acostarse, bueno, eso es un sufrimiento terrible. Entonces le dije, no me voy a operar, pero más que nada lo decía porque yo sentía la confianza que nos da la palabra de Dios, donde nos dice que si Él ya limpió nuestra alma, tenemos la seguridad de que el día que muramos vamos al reino de los cielos. Y yo decía, no me voy a operar porque le declaraba al Señor, Señor, si tú ya decidiste que muera con este problema, porque yo sé que los cánceres matan, Sí, de alguna manera Sí, el escuchar cáncer es es sinónimo de muerte. así es. Entonces yo estaba consciente de ello y a mi esposa le decía, no me voy a operar, si Dios determina que muera con esto, me voy contento porque mi alma ha sido lavada ya desde el día que entregué mi vida al Señor y sé para dónde voy. Pero quise tomar la otra parte que es sumamente importante en cuanto a que como cristianos tenemos una fe y debe ser demostrada. claro. Yo a mi esposa ahí le daba a entender, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero cargarme más bien a la otra posibilidad. ¿Me ayudas? Si me ayudas, vamos a clamar al Señor, porque Él dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces le dije, ¿me ayudas? Vamos, prefiero si Dios dice que me muera, adelante, pero prefiero tomar esta otra alternativa. Ayúdame. Nos metimos al cuarto, oramos, le gritamos al Señor, lloramos por media hora más o menos y le creí. Creí las promesas de Dios, que Él es nuestro médico, que Él es el que nuestro sana. Solo que le creamos, que Él es el que nos sana. Entonces, este, el siguiente domingo teníamos servicio, pero quiero recalcar aquí algo que se me estaba pasando. En ese momento quiero que mi esposa le dije, ¿sabes qué? Este montón de medicamentos que tienes aquí en la mesa, que me tomo, vamos, si es posible, vamos a la basura, porque quiero dejar todo en sus manos. Ya dije que si él quiere que muera, adelante, pero si él me va a sanar, va a ser sin medicamentos, así que vámonos fuera. No tomo ni un medicamento de aquí en adelante. El siguiente domingo era servicio aquí en la Sauceda, volvimos a orar y volví a sentir la confirmación de que el Señor me decía, yo soy el que sana, yo soy tu médico. Le volví a creer y bueno, me retiré confiado de ahí. Quiero declarar que no se me habían quitado los malestares. Seguía el dolor, seguía el ardor, traía diarrea todavía. Pero volvemos al asunto del proceso. Sí. Entonces, yo le creí, el Señor solamente dice, tú cree. Y eso es precisamente el asunto de la fe. Bueno, como a los 8 días, más o menos, aproximadamente, se me quita diarrea, se me quita dolor. Solo quedaba el ardor. Pasaron como veintitantos días, no quiero mentir cuántos, pero alrededor de 20 días se me quita el ardor. Y esa parte la termino con esto, porque la palabra del Señor nos dice algo hermosísimo. Él dice, te voy a dar más de lo que me pidas. Yo solamente le pedí por ese cáncer de colon, pero el Señor quitó otros males que tenía. Uno de ellos ya cargaba yo como 10 o 12 años con él, llamado colitis ulcerosa, que es llagas en el intestino grueso que se revientan y al reventarse, pues
uno va al baño y hace con sangre. Y yo tenía medicamento para eso, para que se me parara la sangre cuando hubiera ese tipo de obrar. El Señor quitó eso y más males que ahí estaban. Dios es fiel. Yo quiero resaltar algo Sí. importante que usted menciona. Dice que le creyó a su palabra. Creer en la palabra de Dios no es sencillo, porque muchas de las cosas que están escritas en la palabra del Señor van en contra de lo que naturalmente creemos. Así Por es. ejemplo, el que el Señor haya sanado al pastor de cáncer, médicamente no es posible. No, no, no es posible. No tiene Porque cuando te lógica. dicen que tienes cáncer, de alguna manera te están diciendo te vas a morir. Pero muchas de las cosas que el Señor hace van en contra Sí, de lo que naturalmente se conoce como correcto, como, valga la redundancia, normal, natural. Sí. El pastor creyó y dice la palabra del Señor, al que cree, todo es le es posible. posible. Cuando Jesús llega donde Lázaro que había muerto, ya estaba muerto, ya tenía 3 días que estaba en la tumba. Incluso le decía sus hermanas de Lázaro, Señor, ya huele. Sí, Y el Señor que le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si si crees crees. verás la gloria de Dios? Ujú, Sí. así es. Para Marta seguramente era natural que Lázaro ya no se levantara. ¿Por qué? Porque ya está olía. Ujú. Pero el Señor Trabaja en sobre su poder trabaja sobre en lo sobrenatural sobrenatural. y en lo que va en contra muchas veces de las leyes naturales. Ujú. Eso sucedió con Lázaro. Eh, y quiero compartir algo. En esta ocasión nos sentimos muy contentos que este sea nuestro primer video, Testimonio, sí, testimonios de vida y que sea precisamente nuestro pastor, además nuestro papá. nuestro Padre. Yo quiero compartirles algo. Yo recuerdo que desde niño, recordarás Sí, que desde niño mi papá siempre tuvo medicamentos en su mesa, en el sí, comedor, siempre tuvo siempre. medicamentos en su buró, pero con esto que el Señor hizo, vino a revolucionar la fe, no solamente de él, porque supongo que después de esto su fe ha sido engrandecida, también la fe de nosotros, De porque déjenme todos. platicarles algo que sucedió cuando a mí me dan la noticia. Eh, Mi papá me dice, ¿sabes qué? Y luego, no sé si les ha pasado que hay papás que no siempre son muy sutiles, no suavizan la Sí, sí, noticia. sí. Mi papá se ha caracterizado por ser muy derecho, muy Y franco al decir decir las las cosas cosas. como son, sin Entonces, darle tanta básicamente me vuelta. dijo, ¿sabes qué? Tengo cáncer, es Sí. probablemente que me muera. Entonces, yo recibí la noticia Sí, claro. crudamente. Cuando recibo esa noticia, voy a citar una frase pequeña de una canción que honestamente no conozco el cantante, ni conozco bien la letra completa, pero sí era muy famosa en lo secular en aquel entonces, que decía, murió mi padre y se me acabó el orgullo. Sí, Esa parte es real, sí, porque no importa la edad que tengas, ¿sabes? No importa la edad que tengas. Yo tengo 35 años al momento de grabar este video. Necesitas siempre de tus papás. claro. Dios ha sido bueno en dejarnos papás que están sanos. Gracias a Dios tenemos a ambos, a papá y a mamá. Y fue de bendición a mi vida porque cuando mi papá me da la noticia, quiero decirles que mi primer pensamiento fue, vamos a conseguir el mejor médico, si es necesario vamos a vender nuestros bienes, vamos a hacer algo para en lo que terrenalmente es natural, conseguir un Sí, sí, médico que le tengan que hacer el procedimiento que corresponde. así es. Sin embargo, la palabra de mi papá fue muy clara, no me voy a intervenir de ninguna manera. No, y ahí fue probada nuestra fe. Sí. Bastante, Sin porque duda fue probada nuestra fe porque el temor llegó, la duda llegó, el decir, Señor, ¿vas a orar aquí? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? La fe sin duda fue probada y era necesario que fuera probada. así es, Sí. porque eso que el Señor hizo en el pastor, nuestro papá, de alguna manera, no solamente revolucionó su fe, nuestra fe y la fe de la misma iglesia. Eso. Porque hemos escuchado en las escrituras dice que el Señor levantó muertos, está el caso de Lázaro, que levantó paralíticos, Leprosos. leprosos, De pero enfermos. en la actualidad, de manera muy cercana, no había tenido la oportunidad de ver un milagro tan palpable. Sí, Lo que yo quiero compartir a través de este video a los que nos escuchan, a los que nos miran, es que el Señor verdaderamente sigue haciendo milagros.
verdaderamente existe, verdaderamente es real, y no a manera Eso de una fue. religión, no a manera de una secta. Jamás. Dios es más que eso, Dios es Claro. una relación. Dios no se quedó colgado en la cruz. Dios venció la muerte en la cruz del Calvario. Él ya pagó un precio por nuestras enfermedades, dice su palabra, mas Él herido fue por nuestras Nuestras rebeliones, rebeliones. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él Sobre él. y por su Sus llaga llagas. fuimos sanados. Así es. Ahí hay Así una es. promesa. Tomarla yo sé que es difícil, Claro. más cuando en el caso Es la del pastor que enfermedad, decía es la que sentía angustia. estos síntomas tan desagradables. Una vez que él se entregó su problema a las manos del Señor, que son unas grandes manos, Claro. los síntomas no se quitaron de manera inmediata. Sin embargo, al final fueron retirados por completo. Así es. Entonces, Sí. quiero dejar este mensaje final a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. La intención de este espacio es poder difundir el mensaje de Cristo. Es eso, ¿a través de qué? De las cosas que el Señor ha hecho, porque el Señor ha hecho grandes cosas en sus hijos. Ha sanado, ha libertado. Hay personas que tienen problemas de diversas índoles, sin embargo, el Señor ha estado presente. Sí. Yo soy contador público, lo mencionaba al inicio del video, y lo que puedo decir es que Dios ha manifestado su gracia, su amor en mi trabajo. Tenemos 2 Sí. profesores de educación primaria. El Señor ha estado presente. Sí. Y ese es el Sin mensaje que duda, queremos dar, sin duda. que el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue restaurando, sigue sanando. Los milagros que el Señor hizo no se quedaron allá hace 2000 años, No, siguen siendo fieles, para palpables los que creen, para los que creen. solo Dice su pide eso, palabra que al que cree, todo todo le le es es posible. posible. Y yo solamente quiero cerrar con esta cita que me hace mucha referencia a lo que pasó con nuestro pastor y del milagro tan grande que Dios hizo en su vida. Y es la cita que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y podemos decir, ¿qué significa esto? Bueno, que de oídas habíamos escuchado que era bueno, de oídas habíamos escuchado que Él sanaba, que Él hacía milagros, Así es. pero ahora mis ojos lo ven. Ahora mis ojos ven que Dios sigue obrando, que Dios sigue sanando y que sigue siendo fiel para aquel que le busca con todo su corazón, porque la palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero pide que hagamos una pequeña diferencia, que nos acerquemos primero. Así es. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Claro. pastor. Gracias. Muchas gracias, papá, por este espacio. Vamos a seguir compartiendo más videos. Este es Así el es, primero de es el primero muchos de videos. Eh, y si tú que nos miras, tú que nos escuchas, tienes un testimonio de poder, algo que el Señor haya hecho contigo, compártelo. Haznos llegar a través de los teléfonos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, a través de los medios digitales, de las redes. Ujú. Haznos llegar lo que el Señor ha hecho contigo y que un día puedas estar aquí sentados con nosotros compartiendo tu testimonio, Así porque es. tenemos algo claro. Dios sigue siendo fiel y el Señor vive y vive para siempre. Claro. Pues muchas gracias y nos despedimos de esta manera. Sí. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por el Bendiciones. tiempo, por el espacio. Bendiciones. Y bendiciones gracias. para todos. Nos vemos pronto. El Gracias Señor les por bendiga. escucharnos. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Testimonios de Vida. Así es.